Gracias a todos, bienvenidos al primer café jurídico de Adicae. El objetivo de estos encuentros jurídicos es consolidar con más fuerza no solo la red Adicae Serjur, sino de establecer sinergias con otras instituciones, personas y compañeros. Espero y deseo que sea el comienzo de una larga trayectoria de encuentros y cafés jurídicos, no solo online, sino también presenciales a futuro, con la intención de acercarnos de una forma amena y distendida al sector jurídico y a otros, de cómo abordar la problemática de deudores hipotecarios en este primer encuentro y otros asuntos y temas a futuro, estableciendo sinergias entre todos los intervinientes en este espacio, con el objetivo de dar soluciones ante dicha problemática que, según los profesionales y especialistas, va a establecerse en nuestra sociedad. Sin más preámbulo, damos comienzo a la sesión que versa sobre un asunto importante calado actual, como es el impacto en el deudor hipotecario, la subida de los tipos de interés e inflación y si existen mecanismos de protección eficaces a día de hoy. Si me permitís, a modo de introducción y reflexión, considero que ante una situación actual el principal protagonista es el deudor hipotecario. El deudor es, en el derecho y jurídicamente hablando, aquella persona física o jurídica que posee la obligación de hacer frente a un préstamo hipotecario garantizado por la adquisición previa y el uso de un inmueble. Dicho activo sirve de garantía al acreedor hipotecario. El deudor hipotecario, como deudor que es, tiene la obligación de pagar la hipoteca, así como el derecho de disfrutar del inmueble. Es decir, tiene una obligación de pago que, de no pagarla y en última instancia, recae sobre el aval, que es la vivienda. La regulación del mercado hipotecario debe respetar el derecho a una vivienda digna y el ejercicio de los demás derechos constitucionales vinculados. Al interpretar las normas sobre concesión y ejecución de las hipotecas, estos derechos deben ser siempre protegidos. En la actual situación de crisis económica, numerosas personas no pueden hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias. El Defensor del Pueblo, entre otros, propone establecer un procedimiento de segunda oportunidad que concilie los intereses de acreedores y deudores para facilitar, de alguna manera, el pago de las deudas y encauzar la economía doméstica, sobreendeudada, así de acuerdo a la ley vigente de segunda oportunidad. La inflación, ¿qué es la inflación? Bueno, pues la inflación, entendemos por inflación el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja de alguna manera la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una cesta de bienes ponderada. En este caso, el índice de mediación de la inflación es el que conocemos todos por IPC, el índice de precios al consumidor. En definitiva, la inflación es el incremento generalizado de precios que origina una disminución del poder adquisitivo de las personas, mermando su capacidad de compra y ahorro. El motivo principal de la subida de tipos de interés es controlar la inflación, ya que se supone que al subir los tipos de interés se enfriará el consumo y bajará la inflación. Sin embargo, a pesar de la subida, como esta deja los tipos muy por debajo de la inflación, la paradoja es que los tipos de interés reales son negativos. ¿Cómo afectaría de alguna manera la subida de tipos de interés ante una hipoteca? Si ya tenemos una hipoteca, como es el caso que estamos debatiendo. Bueno, pues la subida afectará a los que tengan hipoteca, pero no a todos. Dependerá del tipo de hipoteca que tengan. Así, los que tengan una hipoteca tipo fijo no tendrán ninguna variación en su cuota porque así lo pactaron con la entidad financiera o el banco. Por su parte, los que la tengan hipoteca variable verán incrementadas sus cuotas cuando llegue la próxima revisión, porque el Euribor actualmente ya está por encima del nivel de hace un año. Hay que tener en cuenta que el Euribor indicador que sirve de referencia para el pago de las hipotecas es el tipo de interés al que las entidades financieras se prestan dinero entre sí. Si los bancos prestamistas sufren un encarecimiento del dinero vía subidas de tipo de interés del Banco Central Europeo, rápidamente esas subidas se trasladan al mercado o incluso se anticipan, como hemos visto y como estamos viendo. Conviene siempre estar prevenido y realizar los cálculos adecuados para estimar cómo nos puede afectar la subida del precio del dinero en nuestras finanzas, para poder afrontar mejor la situación. Finalmente, con esta breve introducción os doy paso, compañeras, para que de manera ordenada expongáis vuestras consideraciones ante la situación actual del deudor hipotecario y el escenario ante el que se encuentra la inflación, las subidas de tipos de interés y los mecanismos existentes de protección actualizados. Gracias por la atención y comenzamos con vuestras consideraciones y aportaciones. Hola David, hola Eva María. Pues después de la brillante introducción que ha hecho David, pues matizar simplemente que actualmente vivimos una época de subida de tipos de interés. Hasta hace poco el Euribor estaba en negativo, como los deudores hipotecarios conocen, y esta subida se debe a una decisión del Banco Central Europeo
ante la subida de la inflación del IPC, que en agosto ya era del 9%. Y actualmente el Banco Central Europeo ha fijado los tipos de interés al 1,25, es decir, muy por encima de lo que estábamos viviendo hasta hace apenas un año. Si bien esta decisión que ha tomado el Banco Central Europeo pues viene motivada por el hecho de esa subida tan galopante de inflación y para frenar el consumo y favorecer el ahorro, ello pues está atacando a una parte de la población que es la más vulnerable, que es aquella que para comprar su vivienda familiar ha contratado un préstamo hipotecario y lo referenció a un tipo de interés más, es decir, un tipo de interés más el Euribor. Este Euribor es el que está subiendo ahora y el que está haciendo que lleguen al final de mes y apenas puedan cubrir sus gastos básicos, un deudor normal. Tenemos que tener en cuenta también para aquellos que se plantean adquirir una vivienda ahora. ¿Qué ocurre? Que los bancos no están ofreciendo hipotecas a tipo fijo, porque saben que la subida va a subir más, es decir, el Euribor va a subir, se va a disparar. Entonces, actualmente están ofreciendo solamente o negociando hipotecas a tipo variable. ¿Qué consejos podríamos dar a los deudores que quieren contratar una hipoteca? Pues que negocien con el banco. Y por otra parte, que intente establecer 2 periodos fijo y variable para tener un poquito más de estabilidad a la hora de contratar el préstamo hipotecario. Luego, tenemos que señalar también que una de las cosas que hay que tener en cuenta en este periodo de tiempo, porque no podemos luchar contra esto, son decisiones políticas que se toman en el Banco Central Europeo, ya ni siquiera son nacionales. España no puede adoptar políticas a los efectos de limitar esta subida del Euribor, sino que esto se fija desde el Banco Central Europeo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el peligro de sobreendeudamiento, es decir, que las personas que no puedan llegar al fin de mes contraten más deuda, es decir, se endeuden con préstamos personales, lo que gira en una espiral que es muy perjudicial para un ciudadano, para un consumidor. Por ello, desde ADICAE desde cada una de las oficinas de ADICAE están precisamente suministrando información para luchar contra ese sobreendeudamiento y gestionar las economías familiares de manera que puedan afrontar esta nueva etapa en la economía que está poniendo en peligro, digamos, que la subsistencia o la economía de muchas familias. Y una vez pues mostrado el panorama actual, pues cedo la palabra a Eva María a la hora de que aporte su opinión sobre este aspecto. Muchas gracias, Begoña. Buenas tardes, David. A ver, habéis centrado muy bien el tema objeto del debate de esta tarde y a mí lo que me gustaría pues un poco es poner en valor o perfilar un poco más en el escenario que estamos y luego qué medidas evidentemente efectivas tiene el deudor hipotecario y que realmente le sirvan de defensa pues ante esta espiral de subida de tipos, en este caso del Euribor, que parece que se nos va un poco de las manos, porque según las últimas noticias, creo que el BCE ha vuelto a subir los tipos de interés y eso hará una nueva subida del Euribor. No se sabe muy bien el techo que va a tocar, pero seguro que dicho tipo de interés seguirá subiendo. A ver, yo lo que quería poner primero de manifiesto es que evidentemente era un hecho predecible esta subida del Euribor, porque todos sabemos la dinámica de estos tipos de interés y este tipo negativo que hemos tenido hasta hace muy bien poco, pues era un poco un clima irreal. Otra cosa que quiero poner de manifiesto es que ya ha habido algún grupo político del Parlamento que se ha lanzado a una propuesta que va enfocada precisamente a deudores de tipo hipotecario, pero que han contratado hipoteca a tipo variable. Limitar un diferencial al 0,1% sobre el Euribor y para unidades familiares que sus ingresos no sean superiores a 3 veces el IPREM y que igualmente destinen un mayor porcentaje del 30% de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca.
aparte de esta legislación que puede ser un poco en caliente y no tomada en cuenta en consideración el calado de esta problemática en la que se pueden ver inmersos pues todo tipo de hipotecados, yo quería poner en valor, en primer lugar, que los mecanismos de protección del deudor, que en este caso ya contábamos en nuestra legislación desde el Real Decreto Ley de 2012, más luego reformulado por el Real Decreto Ley 1.15 y la Ley 1.13 de refuerzo de protección del deudor hipotecario, estas medidas, salvo algún retoque, a mí me parece de plena vigencia actualmente. Quería decir, la carencia de amortización de la hipoteca por 5 años, la ampliación del plazo del pago de la hipoteca hasta 40 años, una reducción del Euribor con un 0,25% de diferencial, la ya consabida eliminación de la cláusula suelo de todas aquellas hipotecas que se contrataron hace años y, en última instancia, la medida de la dación en pago. Quizás habría que retocar, por ejemplo, en el apartado del umbral de exclusión financiera, subir hasta un 50% cuando las familias tengan que hacer frente a esa carga hipotecaria en un porcentaje de este valor, de este rango, subir el umbral, como digo, de exclusión financiera, de tal manera que pudiera haber cabida pues, a muchas más familias que pudieran acogerse a esta modalidad. Y también quería poner en valor que efectivamente la Asociación ADICAE, pues el proyecto marco que está desarrollando en este año es precisamente alertar sobre el endeudamiento, de tal manera que con una concienzuda educación financiera pues se pueden alertar de forma temprana este tipo de problemáticas para que luego no desemboque en una mayor problemática precisamente para consumidores hipotecarios en este país. Y por último, para hablar un poco de lo que viene, hay una transposición de una directiva comunitaria de crédito inmobiliario, la 2021/2167, cuyo plazo de transposición no finaliza hasta el año que viene. Pero de ella quería destacar dos cosas. Una, que el artículo 24 de dicha norma ya exige a los Estados miembros que doten de legislación, en este caso fehaciente, para que todos los prestamistas dispongan de unas políticas y procedimientos adecuados para que cuando llegue y les corresponda muestren una tolerancia razonable antes de iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que evidentemente la ejecución hipotecaria sea algo residual y no la primera medida a tomar cuando ya no ha habido ninguna otra posibilidad de las establecidas en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario de atajar o de, en este caso, de evitar esa ejecución hipotecaria. Y otra cosa que sí me gustaría poner sobre la mesa es que si de esta transposición de esta directiva se lograra que la adhesión al Código de Buenas Prácticas no sea una norma a la que se puedan acoger las entidades financieras, sino que sea una norma de carácter imperativo, evidentemente el número de ejecuciones hipotecarias descendería y dotaría de una doble protección al deudor hipotecario. Pues muy bien, compañeras Eva y Begoña. Ha sido muy interesante también vuestras aportaciones. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el objetivo principal es dotar a los consumidores de las herramientas de prevención y respuesta necesarias para evitar el endeudamiento excesivo al que nos vamos a ver sometidos de aquí a futuro, por desgracia. Lo que hay que hacer es buscar herramientas y soluciones y mecanismos que evidentemente yo creo que se van a plasmar en normas y leyes, porque a partir de ahora creo que nos vamos a ver en un escenario, lo que os digo yo, nuevo, novedoso y que de alguna manera se va a tener que implementar de alguna manera a nivel jurídico.
No sé qué opináis al respecto. Han sido muy interesantes las aportaciones vuestras porque de alguna manera habéis nombrado el Real Decreto inicial, que me parece que tuvo 3 reformas, creo que el 2015 y el 2017 creo que fue la última, si mal no recuerdo. No sé si hubo una pequeña reforma al respecto. Con lo cual yo creo que sí que se barajarán nuevas reformas al respecto y luego que vengan de alguna transposición de alguna directiva a nivel europeo que obliga de alguna manera, pero bueno, ya sabemos que eso a nivel europeo parece que es otra instancia que de alguna manera no puede repercutir aquí a nivel nacional y creo que sería importante empezar a atender las normas que tienen primacía sobre evidentemente el derecho nacional. No sé qué opináis al respecto, yo creo que los mecanismos empezaremos a ver. Sí que me parece muy interesante lo que has comentado, Eva, también, el proyecto que está haciendo ADICAE. Creo que mañana ahí empieza una nueva ponencia al respecto sobre la webinar, el primer debate del endeudamiento de las familias en tiempos de crisis e inflación, y creo que nos vamos adelantando un poco a lo que nos va a venir. Creo que tenemos que estar atentos para buscar las soluciones y poder ayudar, no solo a nivel asociativo de la asociación, sino también nosotros como operadores jurídicos de las demás instituciones, para tender la mano de alguna manera ante toda la situación vertiginosa, difícil que vamos a ver, y que de alguna manera lo que tenemos que hacer es eso, establecer un sistema jurídico y legal apropiado de las ejecuciones hipotecarias, pero con un poco de derechos también a la gente que se ve afectada por estas situaciones. Yo lo único que espero y deseo que esta transposición, por ejemplo, que vendría, yo creo, a englobar el grueso aquí ya de instrumentos que tenemos a nivel estatal, que no caiga en un cajón, porque todos recordemos que el año que viene es año electoral y pudiera ser que dicha transposición pues finalmente no quede plasmada por la disolución de las Cortes españolas. Entonces, creo que se perdería una gran oportunidad de reforzar, como he dicho anteriormente, doblemente ya el deudor hipotecario, a salvo de que esta situación en la que nos encontramos de una inflación altísima y con una intervención eficaz del Banco Central Europeo, pues logren un poco atajarla y esta subida del Euribor, digamos, no se dispare a niveles como los que teníamos en el año 2000-2005, que teníamos un Euribor al 5%. Pero es una situación incierta de la que todavía no sabemos el resultado final hasta que se apliquen las políticas del Banco Central Europeo. Sí, yo por mi parte indicar que es deseable la transposición a la directiva, como dice mi compañera Eva y David, pero también no podemos dejar de olvidar que las directivas son de aplicación directa si no se transponen en el momento oportuno. Entonces sería también recordar a los operadores jurídicos la aplicación directa de esa directiva, cosa que tenemos que alegar ante los tribunales en los procesos que nosotros como letrados llevamos en protección de los deudores hipotecarios, alegar esa aplicación directa en el caso de que no, como dice mi compañera, que eso es cierto, en los años electorales es un año pues de mucho movimiento a nivel parlamentario, pero no precisamente productivo de leyes. Entonces sería oportuno pues hacer hincapié en esa aplicación. Y de otro lado también, aparte de esa aplicación, de esa normativa que nos llega, ten en cuenta lo que ya tenemos, que también lo han puesto en manifiesto mis compañeros, como es el Código de Buenas Prácticas, que yo, por mi experiencia, veo que muchos ignoran y no aplican adecuadamente. Entonces nos planteamos, ¿quién es el que vigila a las entidades financieras en caso de incumplimiento de ese Código de Buenas Prácticas? ¿El Banco de España? Muchas quejas por mi parte han puesto mis representados y han caído en saco roto. Entonces, quizá también habría que hacer hincapié en el cumplimiento de lo que ya tenemos y que sea efectivo y eficaz para dar una cobertura a los consumidores en estos tiempos que son tan duros. Totalmente de acuerdo, Begoña. Totalmente de acuerdo, Begoña. Y el Banco de España muchas veces lo hemos criticado porque evidentemente en muchas actuaciones
y ante cualquier tipo de reclamación extrajudicial que se hace, poniendo en relieve muchos problemas de todos los consumidores diarios, constantes y reiterativos, emitan un informe del cual no es vinculante, que eso tiene que empezar a cambiar ya en este sistema, porque luego se saturan todo el tema a nivel jurídico de todas las demandas habidas y por haber, pues porque no hay una cribera previa y porque estos organismos que tienen que tener una función de alguna manera más disuasoria y eficaz no la hacen ni la llevan a cabo. Por lo cual yo creo que ahí sí que como asociación, como operadores jurídicos, como abogados, tenemos que estar muy encima y tenemos que poner todas nuestras armas para intentar modificar todo esto en pro de los consumidores y pues para llevar a mejor término pues todas estas situaciones. Si os parece, yo creo que el debate ha estado bien. Si queréis añadir más, podemos añadir algo más. Yo abierto. Y si os parece, bueno, yo espero que sea el primero de muchos. Creo que es muy interesante. En esta ocasión estamos 3 compañeros, pero espero que se vayan sumando más. Incluso ya lo he dicho al principio, que no sea solo online, sino que sea presencial y que se hagan cafés jurídicos en distintas ciudades y que podamos debatir para establecer sinergias y poder aportar muchísimas más cosas. Creo que al fin y al cabo las verdaderas y brillantes soluciones se encuentran cuando se dialoga y cuando se pone en común todos estos aspectos para buscar soluciones en conjunto. Pues muchas gracias, compañeras, y no sé si queréis añadir algo más. A ti, David, y a Eva. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.